Creo que mi esposo hizo un muy buen trabajo en los 90 y creo que lo que funcionó, ya sabemos lo que funciona. Bueno, él aprobó el TALS, que es el peor intercambio comercial aprobado en Y este bueno, país. por lo menos tengo un plan para luchar No, contra le ISIS. estás diciendo al enemigo todo lo que vas a hacer y quieres hacer. Si tú le estás diciendo al enemigo todo lo que quieres hacer, claro que has estado luchando contra ISIS toda tu vida adulta. O quizás él no quiere que el pueblo estadounidense, todo lo que están viendo esta noche, que sepan que ha pagado nada en impuestos, porque los únicos años que todo el mundo ha visto son por un par de años cuando tenía que presentarlos a las autoridades cuando estaba tratando de obtener una licencia de casino y mostraron que no se pagó ningún impuesto federal de ingreso. Me hace una persona inteligente. Cero. Clinton no quiere utilizar un par de palabras. Y eso es ley y orden. Necesitamos ley y orden. Si no lo tenemos, no vamos a tener un país. Pero Bill Clinton fue abusivo a las mujeres. Hillary Clinton atacó a esas mismas mujeres. Cuando escucho algo como esto, se me recuerda lo que mi amiga Michelle Obama nos dio como consejo. Cuando ellos se bajan, uno va hacia arriba. Usted debe de estar pidiendo excusas. Son los 33.000 correos electrónicos que usted borró y que usted borró con ácido. Es muy bueno que una persona con la personalidad de Donald Trump no esté encargado de la ley de nuestro país. Porque usted estaría en la cárcel. Secretaria Clinton. Parte de la defensa. Obamacare es un desastre. Y es tan malo el juicio de ella que ella nunca debe ser presidente de los Estados Unidos. Se lo puedo decir bien a Gracias, ustedes. señor Trump. Donald Trump es diferente. Yo lo dije desde junio, de que él no era una persona preparada para ser presidente y comandante en jefe. Hola, bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad EAFIT, en donde todos pueden aprender sin necesidad de tener un carnet de estudiante. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y la gran mayoría de países en el mundo nos estamos preguntando qué es lo que va a pasar. En este momento son 4 los candidatos a la presidencia: Hillary Clinton por el Partido Demócrata, Donald Trump por el Republicano, Jerry Johnson por el Libertario y Jill Stein por el Partido Verde. Clinton y Trump encabezan la lista de las encuestas y los debates. Por eso hoy trajimos a 3 expertos que nos hablarán del tema y nos aclararán las dudas acerca de qué puede pasar en el país americano si queda uno u otro candidato. Le damos entonces la bienvenida al profesor Luis Fernando, Juan Camilo Chaparro y a la profesora Natalia Escobar, que nos está acompañando en forma virtual. Hola Campus Global, mi nombre es Natalia Escobar Pemberti y soy profesora del Departamento de Negocios Internacionales, pero actualmente estoy en Boston, Massachusetts, adelantando mis estudios de doctorado. Trabajo en temas de gobernanza global, relaciones internacionales y política exterior. Bueno, profesor Luis Fernando, ¿qué fácil es para cada uno de los personajes emprender sus planes de gobierno en Estados Unidos? Laura, muchas gracias por la invitación y muy importante esta pregunta con la que comenzamos porque cuando hablamos de los Estados Unidos de América, por supuesto estamos haciendo referencia a una república democrática. Por ende, si bien la figura presidencial es muy fuerte e importante, en realidad quien gobierna en una democracia como esa y como la nuestra, por ejemplo, es el Congreso. Por tanto, independientemente de los resultados que se den en las elecciones del próximo mes en los Estados Unidos, es muy importante contemplar también cómo se configura el Senado. Porque si bien no existen o no habrá elecciones para la Cámara, sí habrá elecciones para el Senado y eso podrá modificar el número de senadores afiliados a los partidos. ¿Qué quiero decir con ello? Igual que en Colombia, las leyes se tramitan por el Senado, o más bien por el Congreso,
y su aprobación o no depende de las mayorías. Por tanto, si suponemos o partimos de pensar que el Partido Republicano gana la presidencia con Donald Trump en la cabeza, también tendremos que analizar cómo se configura el Senado en función de avalar o no sus propuestas y sus leyes. Algo parecido le pasó a Obama cuando estaba intentando emprender su plan de gobierno y tenía a la mayoría de congresistas y de senadores en su contra. Efectivamente, cuando Barack Obama comenzó su administración, la mayoría del Congreso era republicana, siendo Barack Obama demócrata. Por tanto, tuvo grandes problemas en principio para ajustarse o más bien para sacar adelante su plan de gobierno en función de leyes novedosas que facilitaran el curso del mismo. No obstante, posteriormente hubo unas elecciones que nivelaron un poco o balancearon mejor el legislativo. Pero ahora pues tendrá que tenerse muy en cuenta también lo que suceda en movimientos políticos con el Senado. Es muy importante en las democracias. Pasa en Colombia, pasa en los Estados Unidos y en todas las repúblicas que tienen ese sistema, digamos, de poder. Profe Juan Camilo, los países de afuera de Estados Unidos están un poco preocupados acerca de qué va a pasar con los tratados de libre comercio que tienen pues, con el país americano, ya que Donald Trump y también Hillary en algunos de sus comentarios pues, han hecho como trinos duros. ¿Qué puede suceder? Bueno, curiosamente, estos dos candidatos de partidos diferentes se diferencian mucho en sus plataformas políticas. Tienen perspectivas distintas, por ejemplo, sobre cuál debe ser las reformas tributarias que se deben hacer en el interior de Estados Unidos. Pero el tema de comercio internacional es uno de los temas donde hay más coincidencias que diferencias entre los dos candidatos, sorpresivamente, siendo tan diferentes. Por ejemplo, en el transcurso de este último año, Estados Unidos terminó la negociación de un tratado de comercio muy amplio de 12 países de la zona del Pacífico, que incluye países como Japón, como Canadá, Australia y el mismo Estados Unidos. Y ambos candidatos se oponen a poner en marcha este tratado, por razones diferentes, pero en últimas podemos, por lo tanto, esperar que la política exterior de Estados Unidos, lo que tiene que ver con comercio internacional, con profundizar las relaciones comerciales con el resto del mundo, se va a enfriar en los próximos años, independientemente de cuál de los dos candidatos vaya a ganar. Bueno, porque cree uno que con los comentarios, por ejemplo, de Trump acerca de que quiere construir un muro y que lo tiene que pagar México, pues las relaciones políticas no solo se verían afectadas, sino también las económicas. Sí, pero yo clasificaría esa propuesta de Trump. En su campaña, él ha hecho muchas promesas que en realidad no son factibles, que son o porque son extremadamente costosas, porque son políticamente inviables. Por ejemplo, construir un muro en la frontera con México y obligar a México a que pague no tiene ningún sentido. En Estados Unidos hay aproximadamente 42 millones de inmigrantes y 11 de ellos son ilegales, y una idea de la campaña de Trump es hacer deportaciones masivas y deportar 11 millones de personas. Tampoco es viable. Y en últimas, todas estas políticas extremas de este candidato no las va a poder implementar, incluso si llega a llegar a la presidencia, especialmente por los controles políticos propios de una democracia. Y en ese caso, entonces, lo que va a tener que hacer es implementar o poner énfasis en otras políticas que sí puede hacer en democracia, como por ejemplo frenar la profundización del comercio internacional. Profe Luis Fernando, si hablamos ya de Colombia y de la relación que tiene con Estados Unidos, y más que todo con el proceso de paz, ¿se vería de pronto afectado el apoyo que Estados Unidos nos prometió si gana uno u otro candidato? Yo quisiera conectar un poco con las ideas que expresó el profesor Juan Camilo en función de lo que pudiera pasar si llegara a la presidencia Donald Trump. Y es que, bueno, en primera instancia las grandes diferencias radican entre... Estamos haciendo referencia a dos candidatos exclusivamente porque realmente el Partido Libertario y el Partido Verde pues no tienen grandes opciones de quedarse con la presidencia. Donald Trump lo podríamos tipificar como el campeón de los medios, como un maestro mediático, sin plataforma política. Y habla mucho, habla bastante, como expresaba Juan Camilo, pero habla una cantidad de cosas que resultan inviables digamos, a futuro en la política estadounidense y en la política mundial.
De darse, por ejemplo, una victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, hay un gran halo de incertidumbre en relación con los vínculos que se pueda tener con América Latina. Sin embargo, para el caso de Colombia hay unas particularidades, y es que ya había aprobado un programa de ayuda enmarcado dentro de lo que se conoce como el Plan Paz Colombia, que ha sido aprobado y que no hay ningún riesgo de perderlo. Pero también hay una relación bilateral consolidada a raíz del acercamiento muy profundo, pero muy discreto, que hay entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Barack Obama. Eso ya está institucionalizado y no hay un gran riesgo de perder lo que se ha logrado. Máxime ahora que el presidente de Colombia es Premio Nobel de Paz. Eso lo que hace es un poco blindar alguna posibilidad de, tal vez emplear una palabra muy coloquial, como de desbarajuste de estas relaciones entre los Estados Unidos y Colombia. Ahora, de darse la victoria de la presidenta Clinton, pues habría más certidumbre de la relación bilateral y habría dentro de esa certidumbre la posibilidad de entender que el diálogo continuará, porque estamos haciendo referencia a una relación, digamos, de relativa larga duración, de los 8 años de Obama en el poder y de lo que continuaría la presidenta Hillary Clinton. En general, entonces, yo no creo que en Colombia tengamos grandes preocupaciones frente a lo que pueda suceder con la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Primero, porque si gana Trump, pues la institucionalidad estadounidense lo va a contener en medio de esas locuras que ha dicho. Y segundo, porque si gana Clinton, pues yo creo que no obstante las críticas que se le han planteado en los Estados Unidos frente al continuismo de la política de Barack Obama, pues habrá algunos cambios, pero que no serán de gran afectación para nosotros. Natalia, ¿y usted qué opina de este tema de la relación de Colombia y Estados Unidos, en especial con el proceso de paz? A ver, yo pienso que en el caso del Partido Demócrata se mantendría una posición bastante similar a lo que se dio a entender esta semana. Un apoyo al posconflicto, una revisión de la lista de organizaciones terroristas y una posición decidida respecto a la visión de colaborar y de supervisar los resultados de los acuerdos de paz. En el caso de los republicanos, creo que ahí hay un interrogante importante para el gobierno de Colombia y en general para la posición que Estados Unidos tendría sobre el resto de América Latina. El gobierno de Obama trató de cambiar un poco esa orientación y no lo ha logrado completamente. No ha logrado recuperar, digamos, ese interés en América Latina. Pero en el caso de los republicanos, y especialmente este candidato, yo pienso que en materia de política exterior y lo que tradicionalmente nos importa desde Colombia frente a las elecciones, ese es un gran interrogante. No creo que haya una posición clara en este momento dentro de la candidatura de Donald Trump respecto a la situación de Colombia y respecto al posconflicto y al apoyo que el gobierno le daría eventualmente, o que su gobierno le daría eventualmente al caso de Colombia. Un ejemplo claro respecto al tema de América Latina y que eventualmente afectaría la situación frente al posconflicto en Colombia es que la campaña de Trump no tiene una posición concreta sobre la lucha contra las drogas. La campaña de Hillary es bastante clara y entiende los efectos negativos y los defectos que la política tradicional de Estados Unidos en la lucha contra las drogas ha tenido, mientras que por el lado de la campaña republicana no hay claridad en ese tema. Entonces eso podría trasladarse también a lo que puede ser el apoyo que Estados Unidos le daría al posconflicto en Colombia y a la implementación de los acuerdos de paz bajo un eventual gobierno republicano. Luis Fernando, tú también tocaste algo acerca de la continuidad que se puede esperar del gobierno de Obama si queda Hillary Clinton. De pronto este puede ser un factor en contra para Clinton, ya que muchas personas no están de acuerdo con lo que ha venido haciendo Obama.
Absolutamente lo es. De hecho, a Hillary Clinton le ha tocado, en la medida en que ha venido avanzando todo este proceso electoral, le ha tocado hacer un giro importante en función de dar claridad de los cambios que se van a generar en medio de la continuidad. ¿Por qué? Porque ella pues fue secretaria de Estado del presidente Barack Obama, es demócrata, digamos, lo que de una u otra manera procura es continuar una línea de gobierno, no obstante, ante las inconformidades de un gran sector de la sociedad estadounidense y en general de quienes estamos mirando muy de cerca el proceso, pues se han dado unas demandas de un cambio en múltiples direcciones, y ella, por supuesto, no ha hecho oídos sordos, sino que ha tratado de adaptarse a esas demandas. Es muy importante, por ejemplo, también tener en cuenta un factor que diferencia en mucho a Hillary Clinton de Donald Trump en términos de política internacional o en términos geopolíticos. Y es que Donald Trump está pensando mucho más de darse su victoria, de aislarse o hacerse a un lado de múltiples alianzas que son importantísimas para los Estados Unidos en función de mantener su hegemonía internacional. Mientras que Clinton está mucho más en función de consolidarse en esas alianzas, e incluso ha sido un poco más agresiva que el mismo presidente Obama en temas como Siria, como Irak, Afganistán e Irán. Y eso obedece precisamente a esas demandas internacionales de un país mucho más enérgico, sobre todo con esos actores que han sido considerados desestabilizadores del orden global. Juan Camilo, la economía, pues ya respecto con lo que nos decía Luis Fernando, interna de los Estados Unidos, ¿sufriría grandes cambios o no realmente? En la economía de los Estados Unidos en los últimos años confluyeron tres grandes fenómenos. Una fue hubo una recesión muy profunda en el 2008-2009 que le tomó mucho tiempo al país salir y recuperarse de esa profunda recesión. Apenas hasta hace, digamos, un año se comenzaron a ver reportes de prensa donde se daba un balance más favorable de que Estados Unidos por fin estaba saliendo de esa situación pues, tan profunda de crisis en la que cayó. Pero hay otros dos grandes fenómenos que vienen de antes de esa recesión, siguen teniendo efectos sobre la economía y van a seguir a futuro. Uno es esa profundización de comercio que estábamos hablando y cómo probablemente vamos a entrar a unos años donde Estados Unidos va a intentar frenar su expansión, expandir sus vínculos comerciales con el resto del mundo. Pero hay otro fenómeno más profundo, pero que explica mucho, especialmente parte de ese descontento en buena parte del electorado. Y es algo que no se escucha tanto en medios, pero que es muy importante, y es el efecto del cambio tecnológico y de la incursión de la tecnología, especialmente de las tecnologías de la tecnología de la información en los procesos de producción en todo el mundo. Entonces, el hecho de que muchos procesos de producción utilizan ahora Internet, se utilizan computadores para hacer cosas que hace años no solían hacerse por medio de estas tecnologías, ha transformado drásticamente el mercado de trabajo de Estados Unidos. Ha permitido un crecimiento y una expansión de trabajos de muy baja remuneración y de muy baja cualificación y de muy alta remuneración y cualificación. Entonces esa parte media de los trabajadores no están viendo un crecimiento de sus ingresos, ven difíciles esas oportunidades y tienen que ver más con estos cambios tecnológicos. Y eso va a continuar. Y eso genera buena parte de ese descontento en el electorado estadounidense, y es muy difícil que el electorado intente pedirle al gobierno, digamos, que frene ese proceso de cambio tecnológico en su economía, especialmente en la economía con la estadounidense. Pero es difícil frenar ese proceso. Y es más, el proceso es benéfico en últimas para toda la economía, pero genera ganadores y perdedores al interior de una economía. Entonces hay segmentos de la población, especialmente las personas personas que tienen al menos un nivel de educación superior en los Estados Unidos, han visto un crecimiento de sus oportunidades laborales, pero esas personas que, por ejemplo, solamente logran obtener un título de bachillerato, de secundaria, están viendo la situación cada vez más complicada. Entonces sí, no es algo que no solo no se debe frenar, que en mi opinión, sino que además un gobierno no lo va a frenar, especialmente dentro de una economía de libre mercado como la estadounidense. Y hablábamos, Luis Fernando y yo, sobre que se ha cuestionado mucho que Estados Unidos ha perdido el liderazgo a nivel mundial como potencia, y que ese es precisamente el descontento que tienen muchas personas y que creen que Donald Trump puede de pronto solucionar el problema. Con su discurso
ha tratado de dar a entender que lo puede hacer. No obstante, su discurso es absolutamente contradictorio, porque si él hace lo que está diciendo, los Estados Unidos van a ensimismarse, valga redundar, se van a meter muy en sí mismos y van a descuidar esos vínculos con el afuera, que son los que han facilitado de una u otra manera que exista un liderazgo estadounidense. Donald Trump se ha ido de frente contra China, ha hablado de la posibilidad de hacerse a un lado de los procesos que se han venido adelantando frente a la economía asiática en general, ha hablado de la posibilidad de alejarse de esquemas importantísimos como la OTAN o de otros procesos de integración con Asia y con Europa, y cuestiona y critica todo el tiempo por qué los Estados Unidos hacen bueno, para él no es una inversión, sino un gasto en términos de apoyar procesos en Japón, de apoyar procesos en Europa en general y en América Latina. Lo que hablaba ahorita el profesor Juan Camilo de endilgarle un problema a México sin México estarlo buscando. México, Vicente Fox, en alguna declaración que dio, dijo: Donald Trump está loco. O sea, el muro ni se hace ni lo pagamos nosotros, porque es que es absolutamente irrealizable. Es una cosa que resulta absurda. O sea, los estudiantes, yo creo que a todos se nos pasa por la cabeza la pregunta: ¿cómo puede un americano votar por Donald Trump? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos que Donald Trump ha cogido tanto auge? ¿Esto a qué se debe? Hay un fenómeno de fondo que se percibe mucho estando allá en los Estados Unidos, y hay que decir, Laura, y a los televidentes y Juan Camilo, que es muy particular, y es que los dos candidatos aparentemente los dos candidatos son malos. Es decir, Hillary Clinton y Donald Trump no son buenos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Eso explica, por ejemplo, la emergencia de estos dos partidos, el Partido Verde y el Partido Libertario. En mis recuerdos no está que partidos terceros tuvieran el porcentaje de posibilidades de voto que tienen estos dos partidos en la actualidad. Ahora, a Hillary Clinton le afecta mucho, y esto es lamentable tener que decirlo, pero le afecta mucho un hecho que, insisto, es muy triste, pero el hecho de ser mujer en los Estados Unidos afecta bastante a Hillary Clinton. Además, porque en la figura de Donald Trump hay también ese mensaje machista. Yo no sé si recuerdan de pronto en el debate presidencial que se dio, cómo él casi que la embarra del todo cuando le dijo que ella no lucía como una presidenta, que no tenía la apariencia, pero era precisamente yéndose mucho al lado femenino de ella. Por supuesto, el perfil de Donald Trump no es un perfil para un candidato, ni mucho menos para un presidente de la República en los Estados Unidos. Entonces se ha cuestionado mucho el perfil de ambos candidatos. De todas maneras, uno de los dos tendrá que ganar. Desde mi perspectiva, muy neutral realmente, ojalá no sea Donald Trump, porque no creo que una sociedad se merezca un líder de esta naturaleza, porque es muy bueno para los negocios. Es muy astuto en términos de los negocios, e incluso en los análisis internacionales. Recuerdo uno que leía de Federico Merkel del Consejo de Relaciones Internacionales de Argentina, donde hace énfasis por supuesto en su egolatría y en su narcisismo, pero donde señala que definitivamente Donald Trump no podría ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, pues eso está ahí en el debate. De todas maneras, independientemente de que los dos candidatos sean débiles, pues algún resultado se tendrá que dar, y ya, por supuesto, vendrán los efectos. Y antes de darle paso a Natalia para que nos cuente desde Estados Unidos cómo se percibe que alguien vaya a votar por Donald Trump, me gustaría volver a tocar algo que acabas de decir sobre el debate. Hillary le estaba diciendo a él que era muy posible que él llevara muchísimos años evadiendo impuestos, y él responde: I'm smart. Yo soy inteligente. O sea, es horrible. O sea, ante esa respuesta, un ciudadano promedio inmediatamente retira su apoyo. E incluso cualquier ciudadano, escuchar que sí, yo no pago impuestos porque soy muy inteligente y soy muy astuto, qué bueno, digamos, profundizar esto, porque la Universidad de AFIT ha venido en los últimos años trabajando mucho ese culto al avispado, y allá pareciera que le siguen haciendo el culto al avispado. Es decir, tenemos que ser muy sensatos en función de esos prototipos de candidatos que escuchamos, y es lamentable pues que salga con una posición como esta. Ahora sí, Natalia, cuéntanos desde Estados Unidos,
¿Cómo ha crecido en la campaña de Donald Trump todos estos votantes? Mira, yo creo que hay un tema y es un tema de tradición de partido. Si tú naciste y fuiste criado republicano, solo hay un candidato y por eso es el por qué hay que votar. Independiente de que sea persona o no, de que el candidato como persona refleje mis ideas. ¿Cuál es la otra situación? Que hay muchas personas que votan simplemente por una posición en un asunto específico. Las personas que creen que los derechos reproductivos deben ser controlados y que no deben tener acceso, digamos, a temas como la planificación familiar y a temas como, digamos, el control de los derechos reproductivos, independientemente de todo lo otro, van a votar por ese candidato. Entonces eso termina incrementando los porcentajes. Hay un argumento contra eso y es, digamos, el apoyo como tal del partido. Uno de los temas que fue más claro durante el debate era que Trump no tenía y no tiene el apoyo ni de los dos presidentes vivos que son republicanos, Bush padre y Bush hijo, ni de los dos últimos candidatos republicanos. Entonces eso genera un poco de preocupación sobre el futuro del partido y lo que le está pasando al partido con la candidatura de Trump. El otro tema es que a nivel de los estados también tienen una tradición republicana o demócrata. Y con el sistema de votaciones acá y con la estructura que tiene la elección del presidente, eso juega un rol importante. Massachusetts, por ejemplo, es demócrata y será demócrata por muchos años más. Y aquí está claro que Hillary no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Pero hay otros estados que sí están teniendo algunos cambios en su orientación electoral respecto a lo que pase, inclusive en medios de comunicación. Yo ayer leía en alguna parte un diario en Arizona, si no estoy mal, publicó en su editorial su apoyo claro a Hillary Clinton. Y es un diario que se reconoce por su tradición republicana y que es la primera vez que apoya una candidatura demócrata en los últimos 100 años o una cosa así. Entonces esos cambios y esa polarización es mucho más clara en estas elecciones de lo que ha sido en los casos pasados. Juan Camilo, ahora cuéntanos un poco sobre el gasto público y la deuda pública. Nosotros los estudiantes que no sabemos de economía ni administración nos cuestionamos mucho eso, pero es algo importante en esta campaña. Sí, sí lo es, especialmente porque al ocurrir esa crisis de 2008-2009, el gobierno federal tuvo una política muy clara de expansión del gasto público, de expandir ese gasto que hace el gobierno federal para intentar contener la crisis que ocurría en la economía, y eso llevó a que la deuda pública de los Estados Unidos creciera mucho. Sigue siendo sostenible, pero se duplicó en el transcurso de esa época de la recesión. Eso preocupa mucho entre los Estados Unidos, especialmente para evitar que en algún momento Estados Unidos pudiese llegar a tener problemas con el manejo de su deuda pública, es decir, pagarle a las personas a las que le prestaron los intereses sobre el dinero que le prestaron y después terminar de pagar todos los créditos que generaron en su momento. Entonces, Estados Unidos, el gobierno federal, que es por lo que están compitiendo ahorita estos dos candidatos, ambos han mencionado que quieren hacer algo respecto a cómo contener este problema, pero cada uno tiene perspectivas diferentes a cómo hacerlo. Hillary Clinton opina que la mejor forma es hacer una reforma tributaria dentro del sistema de tributos del gobierno federal y generar un mayor cobro de impuestos a personas de altos ingresos. Es decir, que la forma de cubrir ese desbalance que hay entre los ingresos del gobierno y sus gastos, que es en últimas lo que genera acumulación de deuda, es aumentar los ingresos.
Mientras que Donald Trump opina que la forma de hacerlo es incluso reduciendo el gasto federal en algunos programas que son muy grandes y muy importantes de los Estados Unidos, como un subsidio público que existe a la salud de personas de tercera edad o personas de muy bajos ingresos, que se llama Medicare y Medicaid, si no estoy mal. Entonces, ambos definitivamente hacen parte del debate y los dos tienen perspectivas distintas a cómo enfrentarlo. Y lo que es muy triste es que estos son los temas que deberían discutirse mucho en un debate presidencial, porque son temas de fondo y de política pública importantes. Infortunadamente, con la clase de discurso que tiene uno de los candidatos, esa clase de discusiones serias y profundas quedan a un lado y lo que se comienza a discutir es estas ideas populistas, diría yo, del muro, del racismo, de rechazo a los inmigrantes. Es muy triste, la verdad es muy triste ver ese estado del debate público de los Estados Unidos. Ahora el tema de los inmigrantes, uno de los temas más candentes del debate y de la campaña. ¿Se puede pensar que los inmigrantes son necesarios para una economía como la americana? Lo digo porque los precios de trabajo que le dan a los inmigrantes, o sea, lo que les pagan, es muy poco y yo creo que un americano no haría ese trabajo por tan poco salario. Entonces, ¿se podría decir que se necesitan los inmigrantes en Estados Unidos? Totalmente. Es más, la historia misma de lo que es la nación de los Estados Unidos, desde su formación, el papel de los inmigrantes ha sido muy importante. Pues, al fin y al cabo, Estados Unidos nació como un país muy pequeño y fue por medio de la migración, primero pues, de Europa Occidental, pero después de muchas otras partes del mundo, que este país creció, se desarrolló y son personas que cumplen un papel muy importante dentro de la economía. Es más, no solo en la clase de trabajos que tú estás mencionando de mano de obra no calificada, donde los hay, cumplen un papel muy importante, creo yo. Pero, por ejemplo, también hay inmigrantes o hay una gran migración a trabajos de un alto nivel de cualificación, como por ejemplo ingenieros de sistemas en toda la región de California, de Silicon Valley, donde hay una industria muy grande de tecnología. También es una industria que necesita de una migración de personas en el otro espectro, digamos, de su nivel de cualificación. Entonces sí lo es muy importante y Estados Unidos estaría cometiendo un error muy grande al frenar drásticamente la migración a su país. Luis Fernando, los inmigrantes están muy asustados, los ilegales, con que gane Donald Trump. ¿Creerías que si gana Donald, estos inmigrantes pueden salir deportados o él está exagerando como muchas de las cosas que dice? El mensaje que envía es que una vez gane la presidencia, al 20 de enero que va a tomar posesión, pues actuaría en contra del grueso de los inmigrantes ilegales y los expulsaría o los deportaría, como legalmente se plantea. No obstante, el tema de la migración, como Juan Camilo lo precisa, es mucho más complejo que pensar en simplemente deportarlos. Y no es un asunto que incluso tenga que ver directamente con el Ejecutivo. Aquí vuelve y cobra valor el Legislativo. Es decir, Estados Unidos tiene que tramitar una ley de migración que satisfaga sus propios intereses, porque no se puede afectar de tajo o directamente ese músculo económico tan importante del país. Y lo otro, porque tampoco es una cosa muy sencilla determinar que de un día para otro vamos, o van ellos, pues, o va Donald Trump a deportar miles y miles de personas con la facilidad que él lo plantea. Es mucho más profundo, es mucho más complejo. Es un tema que tiene que ir necesariamente al legislativo y que, bueno, incluso aunque gane Donald Trump y lo quisiera hacer, estructuralmente no lo podría hacer. O sea, es un proceso mucho más largo en el tiempo incluso. Natalia, ¿cómo se vive el ambiente con los inmigrantes en Estados Unidos? A ver, el tema de la inmigración en Estados Unidos es crítico en todas las campañas políticas, porque sabemos que este finalmente es un país de inmigrantes. Ha sido muy relevante durante estas elecciones por la posición que algunos consideran extrema que el candidato Donald Trump ha expresado desde el Partido Republicano. La idea de construir un muro que prevenga la entrada de inmigrantes de México y de otras partes de América Latina, la idea de establecer sistemas de verificación electrónica, la idea de no permitir que los inmigrantes accedan a ser ciudadanos en algún momento, la idea de no aceptar refugiados en el caso actual, que es el más relevante, el caso
de Siria, todos esos temas han puesto el tema de la inmigración al centro del debate, sumado al hecho de que las poblaciones inmigrantes dentro de Estados Unidos, los latinos particularmente, son una fuerza electoral importante. Entonces, en ese sentido, la diferencia y la posición extrema de Donald Trump hacen de este tema uno de los más críticos dentro de la campaña y tal vez uno de los que podría inclinar la balanza más hacia uno o el otro lado, dependiendo de las decisiones que tomen grupos poblacionales como los latinos. El tema de las armas, también fundamental en la campaña. Donald Trump las defiende, el Partido Demócrata con Hillary Clinton las rechaza. ¿Cómo se está viviendo eso y cómo se puede solucionar? Porque los estadounidenses no recuerdan que ha habido muchos ataques y muchas masacres pues, con armas que se están vendiendo libremente. Ese es un tema crítico, un tema neurálgico, porque en los Estados Unidos el derecho a portar armas es un derecho ganado del ciudadano promedio. Y el derecho a portar armas para la defensa, para la legítima defensa, hacer uso del arma en función de preservar su seguridad. Lo que pasa es que en una sociedad hay que contar, digamos, con estos casos singulares en los que personas de mente no, digamos, no tan centrada, pues hacen lo que hacen y hemos visto cómo esto se convierte en tragedia. Pero es otro tema que también tiene que ver con el legislativo, es decir, no es una decisión que va a tomar un presidente de la República, sino más bien es una decisión que se toma a partir de una ley del Congreso. Este tema de las armas también afectaría a la economía de los Estados Unidos, porque no podemos olvidar que el país americano es una gran industria de armamentos. Bueno, algo que pasa es que el tema del derecho al uso de las armas dentro de Estados Unidos, como decía Luis Fernando, desde afuera de Estados Unidos es muy difícil entender por qué lo polarizado ese debate. Y la principal razón es porque este derecho a tener y a usar el uso del armas para el derecho a la legítima defensa está en la Constitución. Es más, fue la segunda reforma constitucional de la Constitución estadounidense. Entonces, y ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, intentar transformar esta parte del acuerdo de la sociedad estadounidense, que es su Constitución, es muy difícil y no lo va a hacer un presidente ni lo hará directamente un Congreso. O sea, yo no veo ninguna perspectiva de que se haga una reforma constitucional para intentar quitarle este derecho constitucional a los estadounidenses. Y el principal problema, que no creo que sería directamente el hecho de que la industria del armamento dentro de los Estados Unidos por supuesto, sí se podría oponerse a limitar el uso de las armas dentro de los Estados Unidos, pero si hay alguna consecuencia grande del uso de las armas o económica, es la desconfianza que puede generar dentro de la ciudadanía estadounidense. Cuando ocurren estos terribles masacres y estas situaciones donde comunidades donde ocurren eventos tan catastróficos, destruyen la confianza dentro de una comunidad y personalmente yo creo que eso puede tener efectos económicos muy, muy profundos. Más que un efecto, digamos, de si la industria del armamento hace cuentas y dice, no, definitivamente no quiero que el país siga como está. Personalmente creo que el efecto sobre la confianza que puede haber dentro de la ciudadanía estadounidense es de por sí una consecuencia económica muy grave. Y ya que estamos hablando de armas, ¿cómo podríamos contemplar el tema del terrorismo en estas campañas? A propósito del programa anterior de Campus Global, donde analizaban o hacían un análisis muy concienzudo del tema del terrorismo, es un tema que necesariamente tendrá que estar involucrado. Yo lo analizo lo analizo mucho más desde una perspectiva internacional, es decir, que ahí soy un crítico profundo de lo que Donald Trump pretende hacer, porque el terrorismo es algo que claramente se intenta controlar a partir de la presencia que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo. Con acciones como las que Donald Trump plantea, pues lo que estaremos es presenciando un espacio mucho más amplio para que el terrorismo actúe. Sin embargo, sabemos que el terrorismo no se sabe dónde está, no se sabe a qué horas ni qué día actuará.
Pero la posición de Hillary Clinton es mucho más clara en función de fortalecer los lazos y los vínculos que se tiene alrededor del mundo, donde sabemos que los Estados Unidos tiene más de 3 millones de personas, es decir, entre civiles y militares participando en función de inteligencia para afectar las operaciones terroristas. Sin embargo, es un tema muy complejo que difícilmente puede manejarse, pero va a ser mucho más fácil a partir de una presidencia de Hillary Clinton mantenerse en alerta en función del terrorismo internacional que a partir de lo que Donald Trump está planteando de hacerse, digamos, aislarse mucho de esa comunidad internacional en términos geopolíticos. Natalia, ¿qué opina sobre la campaña que estos dos candidatos están haciendo referente al terrorismo? A ver, la lucha contra el terrorismo, digamos que es uno de los temas que ha dominado la agenda por los últimos 20 años o por los últimos 3 años, por los últimos 10 años, por decirlo de algún modo. Y siempre fue muy claro dentro del ejercicio demócrata y del ejercicio republicano cuál era la posición que cada uno de los partidos iba a tener. La lucha contra el terrorismo y la posición, digamos, de los dos candidatos va a tener mucho que ver con su política exterior y cómo se relacionan con los aliados que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos, pero también con los grupos terroristas que los están, pues, o que están afectando al país. La diferencia principal, por ejemplo, en el caso del Estado Islámico, tiene que ver en cómo afectar el proceso. Trump ha sido muy claro, va a enviar tropas a los 30 países en los que el Estado Islámico tiene en este momento presencia, y lo ve como la única manera de corregir lo que él considera un error en la política exterior del país y está dispuesto a intervenir de esa manera. En el caso de la campaña de Hillary Clinton, yo pienso que hay una posición más moderada y no hay una posición de intervención directa como la del caso del candidato Trump. Además que los demócratas como tal están más a favor de regular una serie de medidas que fueron establecidas para luchar contra el terrorismo. El ejemplo más claro, es la vigilancia en materia de seguridad y las posibilidades que tiene el gobierno de vigilar los datos, las comunicaciones y en general la información que manejan sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay una serie de estrategias que le dan una posición clara a cada uno de los partidos y que entran a ser importantes en la toma de decisiones. Si se hace un análisis de todos los temas que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y con el rol que Estados Unidos ha jugado en muchos de estos fenómenos, el Estado Islámico, Irak, la ayuda militar, la base de Guantánamo, los servicios de vigilancia, los métodos de interrogación, el uso de drones, la presencia de mujeres en combate, van a encontrar en todos los casos que la posición del Partido Republicano es mucho más en oposición a lo que se está haciendo actualmente, o indeterminada. Y eso finalmente va a ser un factor dentro de la toma de decisiones. Trump también está a favor, por ejemplo, de incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas de manera importante, a pesar de que esa es una de las posiciones que cambió recientemente.
Originalmente, él había indicado que no estaba a favor de incrementar el presupuesto militar, pero recientemente, si no estoy mal, a comienzos de este mes, fue muy claro y dijo que que era necesario incrementar el presupuesto de defensa para apoyar el tipo de intervención que él quiere hacer en la lucha contra fenómenos como el Estado Islámico. Y ya para terminar nuestro programa, ¿qué les ha parecido a los invitados el nivel de las campañas de cada uno de los candidatos? Caramba. Yo creo que tal vez cada uno de los partidos tuvo un proceso, el punto de partida es que Hillary Clinton y Donald Trump son los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero porque hubo un proceso de primarias previo, donde cada uno de esos partidos tuvo una discusión o varios candidatos se presentaron y en últimas ellos fueron los que fueron escogidos como los candidatos de sus partidos. Y cada uno de esos partidos tuvo un proceso diferente que yo creo que habla mucho del nivel de las campañas. El Partido Demócrata tuvo una contienda fuerte entre dos candidatos, Hillary Clinton y un senador llamado Bernie Sanders, que es mucho más de izquierda que Hillary Clinton, y fue una campaña donde incluso claramente fueron programática, donde lo que cada uno de los candidatos se proponía iba y venía hasta que básicamente el Partido Demócrata, vía Hillary Clinton, tiene una plataforma que le va a proponer a los ciudadanos estadounidenses en el mes de noviembre. Entonces, creo que los demócratas hicieron una campaña de un alto nivel. Mientras que en el caso republicano fueron más de 15 precandidatos centrados en quién atacaba más a Donald Trump y Donald Trump a quién iba atacando con insultos, con palabras soeces, con poca plataforma, pocas ideas y pues una discusión de muy bajo nivel. Entonces fue un proceso donde al final él legítimamente obtuvo la candidatura del Partido Republicano, pero ya de por sí eso hizo que esta campaña arrancara con un muy bajo nivel de discusión. Entonces, los dos partidos creo que fueron muy asimétricos o muy diferentes en el nivel con el que están generando el debate. Absolutamente de acuerdo con Juan Camilo. Hay unas grandes diferencias en términos de la campaña. El nivel de la campaña adelantada por el Partido Republicano, no hay que tipificar un nivel, es decir, es tan bajo que no percibe un nivel en términos de generar un programa de gobierno, un programa de administración pública que saque adelante a los Estados Unidos, mientras que en el Partido Demócrata hubo grandes discusiones, hubo un debate programático y se llegó... es decir, en general los demócratas no están felices porque hubo también unas divisiones. Lo de Bernie Sanders al final fue bastante importante. Bueno, hubo ahí de una u otra manera una aceptación de combinar los planes o los programas y hay un desbalance, es decir, entre los demócratas y los republicanos. Para cerrar el programa, Laura, también diría que definitivamente, desde mi perspectiva, es inexplicable cómo una persona como Donald Trump logra llegar a donde ha llegado y cómo tiene la posibilidad de hacerse presidente de una de las democracias más sólidas del planeta. Sin embargo, eso es la democracia, dar la posibilidad de que las personas determinen quién quiere que los gobierne. De que lo inesperado pueda pasar. Reglas ciertas, resultados inciertos, es una definición. Sí, total. Natalia, bueno, y para cerrar el programa, ¿tú qué opinas acerca de esto de las campañas? Un factor que va a ser importante dentro de las elecciones y que va a decir mucho sobre lo que está pasando es cómo finalmente salga a votar la gente. Porque hay, digamos, una serie de votantes que se consideran independientes, que no saben en este momento por quién votar y que van a jugar un rol importante si finalmente deciden salir a votar. Porque ese es, digamos, desde los dos frentes. La campaña de Hillary está claro que tiene esa preocupación. ¿Qué pasa si la gente, inclusive los demócratas, consideran que ninguno de los dos candidatos es lo suficientemente bueno y deciden no salir a votar? Y por el otro lado, la campaña republicana tiene o debería tener el temor, por decirlo de algún modo, de cómo van a votar las personas que tradicionalmente son republicanas pero que no están de acuerdo con el señor Trump. Entonces todos esos temas van a jugar un elemento y pienso que a nivel de
comportamiento electoral y de dinámicas electorales, va a ser un ejercicio muy interesante. En realidad son muchos los temas que tendríamos que tocar para poder entender muy bien el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero por el tiempo hasta aquí hemos llegado. A los invitados les damos las gracias por haber participado. Gracias, Laura, por la invitación. Y en 10 segundos diría que no hay que alarmarse si gana Donald Trump, porque la institucionalidad es mucho más fuerte que la figura de una persona en términos de poder. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos los resultados de noviembre y sí, confiemos en el sistema de pesos y contrapesos al interior de la misma democracia estadounidense. Son muy importantes. Bueno, a Natalia también le agradecemos que nos haya acompañado vía virtual desde Boston. Listo, mil gracias. Que estés bien, chao. Y a todos ustedes les recordamos que en 15 días volveremos con el próximo capítulo de Campus Global.